Hola amigos de EFATA. Traemos aquí hoy a este episodio una variedad, una mezcla. Y bueno, pues no me voy a esconder con lo que detrás se va a hablar, sino que abro capítulo yo. Y no porque sea el más inteligente o el que vaya a dar más luz, sino porque creo que en este momento el dar un paso adelante y dejar el planteamiento claro de dónde estamos es importante. El capítulo de hoy viene con una reflexión por mi parte. Intentaré que sea clara, corta y precisa. Después un comentario de Luis Román, un cristiano católico afincado en Estados Unidos, colombiano, que intenta desde su canal de YouTube dar luz, esperanza y crecimiento en la fe, porque dentro de su canal se tratan muchos temas y muy interesantes. Y un comentario del padre Lapica sobre la envidia en los hermanos, hacia los hermanos, con los hermanos. Y luego un comentario del padre Fray Nelson Medina sobre la palabra tolerancia. Dentro de Perlas Cristianas, en el post que se ha titulado Tolerancia, está un texto que recomiendo fervientemente que se lea, porque tiene tantas aristas como prácticamente personas que lo puedan leer. Es un texto bien formado y nos puede ayudar, junto con las reflexiones en audio, pues para este momento crucial de la Iglesia. ¿Y por qué digo este momento crucial de la Iglesia? Bueno, ya sabemos que por encima de todo está el Espíritu Santo, la palabra de Cristo y la vuelta de Cristo, la segunda vuelta de Cristo. Pero mientras Cristo llega dentro de la Iglesia, tenemos que cuidar a los hermanos. Y cuando los hermanos se ven entorpecidos por palabras que no son de todo ciertas y que comienzan a dañar la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia e incluso lo que en la palabra de Dios podemos leer, comienza a ser un tanto grave. Y como dice Fray Nelson Medina en el audio, no debemos caer en la tentación de ser severos con los demás e indulgentes con uno mismo. Pero en este momento, porque vayamos a hablar con claridad de un hermano, no quiere decir que seamos indulgentes con nosotros mismos. Así que arrancamos con lo que será este comentario y comenzamos con algo de rabiosa actualidad. El Vaticano ha decidido que solamente se podrá acceder a su ciudad del Vaticano y a los templos del Vaticano si se tiene el pasaporte COVID. Y junto a eso tenemos la raíz que en Canadá también han decidido que para acceder al templo y a la Eucaristía es necesario el pasaporte COVID en algunas diócesis de Canadá. Y allí comenzamos con lo que Luis Román marca y señala, y que nosotros en un audio ya apuntábamos sobre el asunto de la no canonización e inicio del proceso de canonización de Madre Angélica y la EWTN. Porque fundamentalmente la EWTN y en su persona Ramón Arroyo ha sido muy seguidor de los acontecimientos que el Papa a lo largo de estos últimos años ha ido generando desde la silla de Pedro. Podríamos hacer un listado, y de hecho lo tengo, de todos los acontecimientos, dichos y cuestiones que el Papa Francisco a lo largo de estos años ha ido cuestionando. Voy a citar algunos. El tema de la Pachamama, el tema de la homosexualidad, el tema de la Virgen María, el tema de la modernidad en la Iglesia o el progresismo, el tema de las ideologías de género, el tema de tantos temas, por no entrar en valorar y hablar de las religiones abrahámicas como si todos fueran lo mismo. Y allí están los documentos del Vaticano II para dejar claro que el único camino para llegar a la verdad y la vida es Cristo. Pero todo esto que hemos aprendido y que la EWTN a lo largo de todos sus programas se esfuerzan en difundir, tradición,
católica total, pues parece que al Papa Francisco no le parece muy bien. Parece que se plantea la cuestión como que sea un ataque a su papado el que alguien recuerde la tradición de la Iglesia. Y bueno, pues Luis Román da un consejo para aquellos que puedan entender y escuchar en inglés, y es que la variedad de capítulos que podemos encontrar en la EWTN es grandísima. Se trata de temas de familia, de juventud, de creer, de fe, de rosario, de evangelio. Absolutamente todos los aspectos de la vida del católico están en la EWTN. Y no, para nada y nunca he escuchado un comentario a la ligera peyorativo sobre el papado. Se habla de la actualidad y se comenta la actualidad. ¿Y esa actualidad quién la genera? La genera el propio Papa Francisco. El Papa Francisco está buscando permanentemente traer el paraíso a la tierra por medio de la construcción humana. Y cualquier católico sabe que sobre la tierra nunca estará el paraíso. El paraíso está en otro sitio, que no es la tierra. Eso no quiere decir que no luchemos humanamente y socialmente para conseguir que la injusticia sea menor, que no luchemos para conseguir que las personas que conviven con nosotros tengan una vida digna. Evidentemente que no. Nadie que escuche la EWTN podrá decir que no se busca siempre la verdad y el bien común en la sociedad. Hasta aquí pues es el enlace de los 3 segmentos que vais a poder escuchar dentro de este capítulo de Éfata. Lo cierto es que he estado dudando durante bastantes días dónde publicar este capítulo, porque dentro de los canales que se mantienen desde Perlas Cristianas, este es un tema espinoso, porque lo que se dice no es agradable, porque sobre quien se dice es la figura, del sucesor de Pedro. Y allí es donde generas una cantidad de dudas tremendas. Y sobre todo porque quien escuche lo que dice el Papa Francisco, en ocasiones, si no está formado, tendrá un gran problema, y es que estará tomando como ciertas afirmaciones que no lo son. Y si alguien tiene dudas sobre eso, le invito a reflexionar sobre lo que el padre Antonio Lapica y Fray Nelson Medina dice y lo que Luis Román apunta. Gracias por seguir Perlas Cristianas, y en esta ocasión en el capítulo dentro del canal Éfata. Gracias amigos, y os dejamos con Luis Román. Soportad lo que dice, son 10 minutos. Después continuad con el padre Antonio Lapica, quien nos va a hablar sobre la envidia en la comunidad, entre los hermanos y con uno mismo. Y después rematamos con un ligero comentario de Fray Nelson Medina sobre la tolerancia. Invito a leer el texto que dentro de Perlas Cristianas hemos tomado de Fray Nelson Medina para aclarar el concepto de tolerancia dentro de la Iglesia Católica. Gracias, como digo, por estar ahí, gracias por seguirnos, y un fuerte abrazo de hermano. Y recemos por Papa Francisco, porque sin duda es lo único que podemos hacer en estos tiempos en los que parece que cualquier sínodo de sínodos van a decirnos lo que debemos creer en el futuro, porque todo lo anterior no sirve, y solamente conquistando el presente por los que vivimos en el presente se podrá llegar al futuro. Hasta el próximo episodio. Os dejamos con las reflexiones, las opiniones de cada uno de los autores que os he presentado. Chao. Algo que quiero pedirles a todos los que me están viendo en el día de hoy es que oremos por el Papa Francisco. Tenemos que orar por él, es obligación de todo católico.
No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo, tampoco de verdad, de todo lo que estamos viendo, que somos seres pensantes y no estamos cometiendo ningún pecado. El mirar la dirección incorrecta que está tomando este pontificado. Entonces lo que tenemos que hacer es vemos esta dirección incorrecta, la denunciamos, la hablamos, orientamos a los que podemos en la verdadera doctrina católica y oramos por él. Tenemos que orar por él. Lo hacemos con amor, no lo hacemos en ningún momento como si fuéramos luteranos o quisiéramos salirnos de la iglesia, para nada. De aquí no nos vamos, nos tenemos que quedar en la iglesia católica y tenemos que ser fiel al papado. Y eso vamos a hablar un poco hoy porque pues una cosa es atacar al papado y otra cosa es criticar o mirar constructivamente siempre, pero mirando dónde hay una falla, de dónde se podría hacer mejor. Y cualquier persona que tiene cualquier puesto o posición o exposición al público tiene que estar dispuesto a eso. A mí, si el Papa Francisco no puede lidiar con eso, tiene un problema. No ha habido un solo papa que no haya sido criticado, todos los papas han sido criticados. Claro, este papa tenemos unas problemáticas bastante grandes porque ya estamos hablando de doctrina y pues todo eso, ¿verdad? Es aún mayor. Pero pues siempre que uno está en el público, la gente te va a criticar, la gente te van a decir cosas. Va a haber gente que le va a encantar lo que tú dices, va a haber gente que no le va a gustar. Y pues en la posición de él, claro, a él le molesta que sean los mismos católicos. Pero el problema es, ¿verdad?, que cuando vemos Pachamama en el Vaticano, o vemos que con las bendiciones homosexuales no se dice nada, pero entonces se condena la misa de siempre, la Santa Misa de casi 19 siglos, la misa tradicional, o cuando hay problemas en el Banco del Vaticano, o cuando no se hizo lo suficiente contra el cardenal Teodoro McCarrick y nadie más pagó nada, simplemente le quitaron los privilegios de religioso a él y a nadie más, cuando sabemos que esto era una mafia entera. Cuando vemos todo eso, cuando vemos que se critica a obispos que quieren condenar a los gobernantes que promueven el aborto y quieren ir a comulgar, y se les llama a ellos politiqueros, y el Papa dice que no debemos politiquear, pues mira, tenemos un grave problema y vamos a hablar de eso. Y la gente ha estado hablando de eso en los últimos casi 9 años de este pontificado. Eso sin contar la dubia que fue enviada por los cardenales y sin contar los numerosos documentos que han enviado congregaciones, teólogos, con preguntas al Papa Francisco sobre ciertas posiciones que él ha tomado. ¿Saben qué? Él habla tanto de diálogo, ninguno ha sido respondido, nada de eso se responde, nada de eso se habla, pero él dice que no quieren dialogar con él. Y eso pues es lo que vamos a estar mirando hoy. Pero para comenzar yo quiero que hagamos una oración y la vamos a hacer por el Papa Francisco. Vamos a orar para que el Señor lo ilumine. Yo sé que a veces las personas me dicen, Luis, no hay forma, esto no va a mejorar. Nosotros no podemos hacer nada al respecto, esto ya está como está, y pues yo creo que para Dios nada es imposible, y yo creo que si el Señor quiere, puede hacer el trabajo siempre y cuando, ¿verdad?, el Papa Francisco se deje tocar, y yo creo que pueden haber sorpresas de aquí a unos años, así que pidámosle al Señor por eso. Yo quiero que, ya que estamos en el mes del Arcángel San Miguel, hagamos la oración del Arcángel San Miguel por la Iglesia Católica y por el Papa. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y haces sanchas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y la noticia dice, hacia el final de la reunión, esto fue una reunión que él tuvo con los jesuitas en el viaje que él hizo en el viaje que él hizo donde estuvo en Eslovaquia con los sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Un grupo de jesuitas que él pues estuvo reunido con ellos y contestaron preguntas, dialogaron, ¿verdad?, como él siempre hace. Y pues en una de los temas que trataron fueron las críticas. Y hacia el final de la reunión, al señalar que algunos católicos ven al Papa como
heterodoxo, un jesuita le preguntó al Papa directamente cómo trata con las personas que lo miran con sospecha. Y el pontífice, ¿verdad?, respondió, esto fue lo que él dijo, sugiriendo que sus críticas son ataques diabólicos contra la iglesia. Hay, por ejemplo, y esto fue lo que él dijo, escuchen bien, un gran canal de televisión católico que no duda en hablar continuamente mal del Papa, dijo Francisco. Yo personalmente merezco ataques e insultos porque soy un pecador, pero la iglesia no los merece, son obras del diablo. También les he dicho esto a algunos de ellos. Y pues esas fueron las expresiones del Papa. Dice, la revista América, dirigida por los jesuitas, fue la primera en informar sobre la calumnia del Papa después de que otro sacerdote jesuita, el confidente papal, el padre Antonio Spadaro, que vamos a hablar ahorita de él, editor en jefe de la revista jesuita, la Civita Católica, que estuvo presente en la reunión, proporcionó una traducción al inglés de Francisco, ¿verdad?, de esos comentarios. Spadaro no es un periodista desinteresado en las críticas a su buen amigo, el Papa. En el 2018, retuiteó un llamado para que EWTN se cerrara hasta que su presentador de programa de noticias insignia, Raymond Arroyo, fuera despedido. Así que Spadaro ya ha tenido historia contra EWTN y eso era algo que quería mencionarles desde el principio del programa. No es la primera vez que vemos un poco de recelo por parte de Roma con EWTN. Los que hablan inglés, yo los invito a que busquen en el programa War Over con Raymond Arroyo y lo vean y juzguen ustedes mismos. Raymond Arroyo trata los temas con mucho respeto. Yo creo que inclusive es bastante suave comparado a como lo hago yo, lo hace Taylor Marshall, lo hacen otras personas, Rafael Díaz, que hablamos un poco más directo estos temas. Él lo hace con mucho cuidado, pero los trata y habla de todo. Él cubrió toda la noticia de la Pachamama, ha estado hablando de las deficiencias que ha mostrado este pontificado, especialmente con esto de las bendiciones a homosexuales. Este camino sinodal, que eso va a ser un horror. La gente está por ahí celebrando y piensan que esto va a ser algo bueno. Es simplemente descentralizar la iglesia católica y esto va a ser una fraternidad de parroquias. Así, eso es lo que se va a convertir la iglesia católica si siguen como van. Y pues todo eso ellos lo han estado hablando. Han hablado de China, algo que yo admiro mucho de lo que ha hecho WTN en ese programa. Han tenido hasta de invitado al cardenal Zen. Y claro, esto a Roma no le va a gustar, no le gusta. Y pues esa parte pues... Hermanos queridos, feliz domingo. La palabra de esta liturgia nos ilumina y nos llama a conversión sobre el celo hacia los hermanos. ¿Tú tienes celos? ¿Eres celoso hacia algún hermano? Hacia tu mujer, hacia tu marido, hacia tus hijos, hacia un hermano de la comunidad, o no sé, puede ser que una chica tenga muchísimo celo hacia una hermana porque tiene novio y ella no tiene novio. Celo para cosas materiales, porque el otro posee una casa, un coche, o tiene la salud, tiene hijos, o porque sus hijos son a su mirada mejores que los suyos, etc. El celo es terrible. Es un gusano que nos come el corazón y luego la mente, que nos afecta muchísimo y todos los días, a menudo. Pero el celo es la enfermedad del huérfano, de quien no tiene padre, de quien no conoce a su padre, porque cree que su padre no es capaz de darle lo que él desea, lo que él necesita. Piensa mal de su padre. Uno que es celoso no piensa bien de Dios, nunca. Y aquí ya vemos desde dónde procede el celo, desde el demonio, que nos engaña sobre Dios, sobre nuestro Padre, que nos pinta un Padre terrible, que no nos quiere, que no piensa en nosotros, que hace accesión de personas, que da a mi hermano lo que yo necesitaría.
el celo de Caín hacia Abel. Pero el celo que aparece muchas veces también en el Evangelio, entre los apóstoles. Entonces, estamos en buena compañía, tranquilos. Pero eso no quiere decir que no tenemos que convertirnos. Que la palabra de hoy no es una llamada fuerte y muy seria a la conversión. Porque aquí, en la palabra, aparece un celo más profundo aún. Es el celo para las cosas espirituales. Es el celo que está dentro de nosotros, dentro de la comunidad cristiana. La palabra de hoy es una catequesis sobre la comunidad cristiana. También la segunda lectura, que parece no entrenada con las demás, con las dos, con la primera y con la segunda, sin embargo, es muy ligada, porque habla de los pobres. Habla de la codicia, habla de la soberbia de la vida. Acumular, 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 hacernos ricos. Y el acumular, el intentar en todas las formas de acumular dinero, de acumular cosas, no estamos pegados a las cosas. La imposibilidad de ser libre de los bienes. El tener que acumular siempre, 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 siempre para el futuro, para lo que nuestras concupiscencias desean. Todo procede de una envidia de fondo, de un celo muy, muy, muy profundo, que siempre remonta a lo mismo, a Dios. No creemos que Dios provea nuestra vida. No creemos que Dios es un Padre bueno que nos quiere así como somos y nos da las cosas mejores para nosotros todos los días. No lo pensamos, no lo creemos. Al revés, tenemos que hacer por nuestra cuenta. Tenemos que acumular, tenemos que ser, tenemos que aparecer, tenemos que afirmar nosotros. Esto es lo que nos mueve la envidia. Y sabéis que Cristo ha muerto por envidia, por celo, porque un hombre que venía desde Nazaret, una ciudad que ni siquiera estaba en los mapas, hacía milagros. La gente lo escuchaba. Los pobres se sentían consolados. Y muchos con esto no podían. Herodes, en un principio, no podía con Jesús, con este rey que iba a venir y iba a poner su reinado, su persona, en la sombra. Entonces manda a matar un montón de niños. Pero no solamente él, sino muchísimos de los jefes, de los fariseos, de los más cerca a la ley, no pueden aceptar que uno que no estaba dentro de su círculo iba por las calles anunciando el reino de Dios. Cristo era un hereje. Para ellos era un hereje porque no era de los suyos. Y aquí hay un punto muy, muy importante que nos ayuda hoy en nuestra conversión. Y es el espíritu. ¿Qué espíritu tú tienes hoy? Esta es la pregunta que está detrás de toda la palabra de hoy. ¿Cuál es? Porque tú quieres, muchas veces, como Josué, que todavía estaba en formación, era un chico muy joven, estaba al lado de Moisés, pero todavía no había entendido casi nada. Como los apóstoles, que estaban con Jesucristo ya desde mucho tiempo, pero no habían entendido nada de él. Todavía no tenían su espíritu. Mira. Tú puedes estar con Cristo, siguiendo a Cristo, estando en el camino de conversión, estando en la iglesia, estando en tu comunidad, participando en toda la liturgia, y no tener su mismo espíritu. Porque el espíritu de Cristo enseguida reconoce quién tiene su mismo espíritu. Atención, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que en la iglesia no puede haber dos espíritus. Y en la misma familia, y en cualquier lugar, no se pueden dar dos espíritus. No puede ser que uno que hable en Cristo, que viva la vida de Cristo, que tenga su mismo espíritu, luego pueda hablar mal de él. No es posible.
Así ocurre muchas veces en la iglesia, cuando, por ejemplo, los carismas, el camino neocatecumenal o otros carismas, no son aceptados o echados, en las peores de las hipótesis, desde las parroquias o desde las diócesis. No es posible que haya un espíritu diferente en un párroco y en un carisma reconocido por la iglesia. Pero eso que sufrimos muchas veces en muchas partes del mundo, lo que somos del camino neocatecumenal, es lo mismo que hacemos sufrir nosotros a los demás. Porque no reconocemos el Espíritu de Cristo actuar en el otro. No lo podemos ver. El celo nos come. ¿Por qué? Porque tenemos que ser únicos, primeros. Satanás. El mismo espíritu de Satanás tenemos, hermanos. Hay que decirlo rotundamente. Yo muchas veces tengo el mismo espíritu de Satanás. Cuando me come la envidia, cuando me come el celo, tengo el mismo espíritu de Satanás, que no puede ser segundo a nadie, que no puede ser criatura, no puede seguir a Cristo, porque el espíritu de Cristo sigue a Cristo, habla en su nombre, no vive por un círculo mágico, donde una élite goza de algunos privilegios, como ocurre muchas veces en nuestras comunidades, como ocurre entre hermanos de la misma familia, o en cualquier relación humana. No es posible. Caín estaba envidioso de los bienes de su hermano. No gozaba, no podía gozar de que su hermano fuera amado, querido, aceptado por Dios. Él tenía que ser mejor, aunque él estaba ofreciendo a Dios solamente una parte de su vida, y ni la mejor. Y esto es una palabra para todos nosotros, porque igualito hacemos muchas veces. Envidiamos, queremos sobresalir frente a un hermano que tiene dones que nosotros no tenemos, para ser catequista, para ser cantor, para ser lector, para ser responsable, para ser lo que sea, y tú quieres ser lo que es él. Porque te mata la posibilidad de no ser. Porque el demonio te dice que si no eres lo que tú quieres ser, esto es matarte, esto es no ser. Pero el ser tuyo, ¿de quién viene? ¿De Dios? ¿De ti mismo? ¿Del demonio? ¿De quién? El demonio te escandaliza. Por eso aparece la palabra el escándalo. Y el escándalo para los pequeños, para los que están aprendiendo a conocer a Cristo. Los pequeños que quizás todavía no están dentro del círculo de los mayores, de los que han entendido todo. Los pequeños, los pobres, los pecadores, los que seguían a Cristo. Tú y yo podemos escandalizar. Y entre ellos está muchas veces tu marido, está muchas veces tu mujer, está muchas veces tus hijos, o hermanos de comunidad, o tu pariente. Porque tú, esclavo de tu soberbia, escandalizas, haces tropezar. Eres una piedra para tropezar, bloqueas, paras la conversión tuya y del otro. ¿Qué es lo que te escandaliza hoy? Es decir, ¿qué es lo que dentro de ti te impide gozar de la obra de Dios en el otro? Y dentro de la obra de Dios, espiritual, carismas, dones, de predicación, por el estudio, por lo que sea, por la liturgia, estas cosas que son dentro de una comunidad, pero también dentro de los dones están los hijos, el marido, el novio, y a veces también cosas materiales que sirven para vivir, para cumplir con propia misión, una casa, un coche, lo que sea. Porque tú envidias, es decir, ¿qué es lo que te hace escandalizar dentro de ti? Que te hace tropezar en tu conversión, que te impide gozar de la obra de Dios en el hermano. Porque si tú no puedes gozar de la obra de Dios en el hermano,
Es decir, si tú eres celoso, si tú tienes celo, es porque tú no estás logrando hoy bendecir al Señor por lo que Él está haciendo contigo. Porque lo que está haciendo contigo se queda corto, se queda malo, no es suficiente, no es lo que tú deseas, no es lo que tu carne, infectada por el demonio, desea. Entonces no puedes gozar del otro. Y no puedes gozar de lo que Dios está haciendo con tu hijo. Y lo estás regañando. Y estás haciendo siempre la puñeta. Y estás allí haciendo la bronca a tus padres, a todos. Siempre murmurando. Impídelo, impídelo, impídelo. Mira que no son. Este hermano es un hereje. Este hijo mío es un hereje. Lo estás diciendo a Cristo. Esta es la verdad. Tú estás echando afuera a Cristo. Porque si tiene el Espíritu de Cristo, si este hermano que tú piensas que esté completamente confundido, si tú estás juzgando a este hermano, porque cómo conduce la familia, cómo conduce las cosas, cómo vive, estás juzgando a Cristo, porque es Cristo que está llevando a este hermano. Estás juzgando a Cristo que se ha hecho hereje para que el hermano, que quizás está realmente confundido, no sea hereje. Para sacar de la heresía, para sacar de la discomunión, para sacar de la lejanía al hermano. Para perdonarle. Es lo mismo que está haciendo contigo todos los días. Cristo se ha hecho hereje. Cristo se ha hecho el último. Cristo ha muerto afuera de la ciudad como el último, como el peor de los pecadores, como el peor de los herejes, como el enemigo de la religión. Él que era Dios. Para que tú, cuando eres enemigo de Dios, puedas ser convertido en su misericordia, en su amor, en amigo de Cristo. Para que tú puedas tener su mismo espíritu. Entonces, la conversión a la cual hoy nos llama el Señor es mirar a su amor infinito. Un amor infinito para ti, que no te echa la bronca, te llama a conversión, te dice la verdad, pero te quiere inmensamente, tiene paciencia. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que impedirle? ¿Por qué tiene que hacerle la bronca a este hermano? ¿Por qué estás envidiando? Yo te quiero, te amo infinitamente. Corta esta mano, corta este brazo, corta este ojo, esta pierna que te hace escandalizar. Corta la parte de tu carne, da muerte a la parte de tu carne que pertenece a la tierra, que pertenece a Satanás, al anatema. Confiésate, entrégala al Señor. Dile, Señor, quema todo esto que me hace daño. Quema esta envidia. Dame ojos para ver tu amor en mi vida. Porque solamente si veo tu amor infinito en mi vida, solamente si tú me revelas a mi Padre, a través de mi madre, que es la Iglesia, yo puedo bendecir al Señor para la obra del Espíritu Santo en los demás, en el hermano, hasta el hermano que menos soporto, hasta el hijo que yo pienso ya he juzgado como perdido o casi. Por eso, para tener Dios como Padre, necesitamos una madre, la Virgen María, la Iglesia, nuestra comunidad. Por eso la comunidad nos ayuda muchísimo, porque hace salir a la luz todas estas envidias, todo esto que tenemos dentro, que nos mata, que nos para en la conversión. Y confesamos entre nosotros, pedimos perdón a los hermanos. Mira, te he envidiado, he tenido celo de ti. Mira, soy un tonto, soy como Caín, te he matado en mi corazón. No quería esto, porque quiero ser yo. Mas yo soy un ser que es como una bola de aire, que basta nada, hace falta de nada para que explote. Hinchado de nada. Señor, muéstrame esto y muéstrame tu amor infinito para mí, que te has hecho nada para la nada que soy yo. Un nada, una nada que eres tú. Nada, pobre, inútil muchas veces, que fracaso siempre. Amado. ¿Quién conoce este amor? Y lo puedes conocer en este domingo, en esta Eucaristía. Lo puedes conocer mirando a la cruz, a Cristo que ha entregado la vida para ti, enemigo, hereje. Si tú experimentas este amor para ti, un amor infinito, sin condiciones, entonces ya no tendrás celo, ya sabrás reconocer el mismo espíritu que está trabajando en ti
con paciencia, con ternura, con amor infinito, también en el hermano. Y ver las obras de Dios en el hermano, y no envidiarla, sino bendecir, y decir, mira, tú eres mi hermano, tú eres carne de mi carne, porque Cristo ha lavado con su sangre la carne mía y la carne tuya. Somos hermanos, hermanos. Entonces cortamos todo lo que nos impide ir al hermano, acoger al hermano, vivir en un abrazo total hacia toda la gente, todos los hermanos y también los paganos, donde misteriosamente el Señor está a la obra, esperando exactamente que el Espíritu que habla en ti pueda hablar también en Él. Que tú le puedas anunciar con amor, sin juicio, el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor, muerto y resucitado. Feliz domingo. Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Marcos. Parece simplemente una colección de dichos de Jesús, y probablemente ese sea el origen del texto como tal. Encontramos al principio una pequeña narración, un diálogo entre los discípulos del Señor y el mismo Cristo, y ese diálogo es en términos de que ellos le cuentan a Cristo: hemos visto a alguien que estaba expulsando demonios en tu nombre y hemos querido impedírselo. Cristo dice: no se lo impidáis. Alguien que hace milagros en mi nombre luego no puede hablar contra mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Es una posición bastante tolerante la que toma nuestro Señor Jesucristo en este momento. Pero luego vienen una serie de textos o una serie de frases de Cristo que quizás las dijo en ese momento o quizás las dijo en otros momentos. Eso no es lo más importante. Lo cierto es que están en el Evangelio y lo cierto es que son enseñanza para nosotros. Cristo habla sobre el peligro de escandalizar a los pequeños. Cristo habla sobre cómo tenemos que evitar a toda costa lo que nos pueda llevar al pecado. Y entonces toma esas palabras tan fuertes: si tu mano te hace caer, córtatela; si tu ojo te hace caer, sácatelo. Son palabras muy fuertes de Cristo. Uno puede quedar un poco perdido en un pasaje como este, porque uno dice realmente cuál es el mensaje central. Y la verdad no es tan fácil, por lo menos a mí no me parece tan fácil encontrar un mensaje central. O tal vez sí lo hay, y es lo que quiero compartirte en este momento. En efecto, yo noto que hay una gran diferencia, hay un verdadero contraste entre lo que Cristo propone cuando se trata de tratar a las otras personas y lo que Cristo propone cuando se trata de educarnos o corregirnos a nosotros mismos. Es decir, tomemos de las frases del Evangelio de hoy, que por eso las he recordado porque son muchas, tomemos de las frases del Evangelio de hoy las que tienen que ver con los de fuera, es decir, lo que tiene que ver con el prójimo. Tomemos esa parte. Y nos damos cuenta cómo Cristo quiere que nosotros seamos, ¿cómo decirlo?, comprensivos, seamos humanos, seamos compasivos, seamos amplios con el prójimo. Por eso dice: miren, no estén por ahí prohibiéndole a la gente que haga cosas en mi nombre. Por eso dice: el que no está contra nosotros está con nosotros. Es un lenguaje de tolerancia, es un lenguaje de comprensión, es un lenguaje amplio en lo que tiene que ver con el prójimo. Además es un lenguaje de caridad, porque Cristo dice: el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una roca en el cuello y lo arrojaran al mar. Es algo terrible para nosotros, pero muestra hasta qué punto tenemos que tener una actitud realmente cuidadosa, realmente delicada, realmente amorosa por la otra persona. Imagínate con cuánta delicadeza tenemos que tratar al prójimo si es tan grave escandalizarlo. Entonces, hacia afuera, lo que Cristo quiere es que tengamos delicadeza, comprensión, caridad, respeto, hacia afuera. Pero al mismo tiempo, Cristo nos está proponiendo, llamémoslo así, hacia adentro, es decir, cada uno con respecto a sí mismo, que tomemos una actitud fuerte, una actitud vigorosa. Y cuando se trata de corregirnos a nosotros mismos, ahí sí tenemos que ser fuertes
y ahí sí más bien evitemos la tolerancia engañosa. Si realmente lo que nosotros queremos es ser cristianos, entonces no podemos estar con una falsa tolerancia, no podemos estar tolerando el pecado en nosotros y ni siquiera las ocasiones de pecado. Sin duda este es el sentido de aquella frase que dice Cristo: si tu ojo te hace caer, sácatelo; si tu mano te hace caer, córtatela. Esas expresiones solo pueden significar que nosotros tenemos que tomar una actitud resuelta, una actitud firme, una actitud drástica, se podría decir, con respecto a nosotros. Entonces ya ves para dónde voy con este pequeño comentario. Parece que el mensaje central de este domingo es: mira, no tan duro con los de fuera, ni tan blando contigo mismo. Y está muy bien que Cristo nos diga eso, porque muchas veces nosotros somos terriblemente duros hacia afuera y terriblemente complacientes y capaces de justificar casi cualquier cosa cuando se trata de nosotros. Y Cristo lo que está proponiendo es: dale el cambio, dale el giro. ¿Qué tal si empiezas a ser más comprensivo hacia afuera y más exigente hacia adentro? Casi siempre eres duro hacia afuera y blandito, comprensivo y compasivo hacia adentro. ¿Qué tal si empezamos a cambiar? ¿Qué tal si empezamos a ser cristianos? Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal Éfata. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en On Air Ediciones.